Vamos con más acá en la revista Primera Hora en nuestro segmento de recomendaciones médicas, en este caso abordando la salud visual. Se encuentra con nosotros el optometrista Isaac Valverde, que nos va a estar hablando de una de las enfermedades poco comunes o consideradas como enfermedades extrañas, y vamos a estar hablando acerca de una de ellas, la policoria. Así es. La policoria es una enfermedad rara, ¿verdad? Como decías tú. Significa que el paciente tiene una o más pupilas, ¿verdad? Dentro de un ojo. Puede ser darse un ojo o en ambos ojos. Puede debido a carga genética, ya sea por lesiones o enfermedad, ¿verdad? El paciente en sí, el que llega a tener eso, se ve raro porque de igual manera dentro del mismo ojo vas a ver dos puntitos negros, ¿verdad? Y se mueven de forma individual, cada uno con sus músculos. Ellos enfoca, desenfoca, hay dilatación en cada uno de lo que es su pupila, y eso es algo que genéticamente pues no se ha manifestado en este país, pero sí, como dato curioso, se ha visto en otros países. Hablando de enfermedades un poco extrañas, antes de que entremos un poquito más en detalle con la policoria, este tipo de enfermedades poco comunes o totalmente extrañas, se puede dar un índice alto en otros países. ¿Por qué se dan este tipo de enfermedades? Digamos, hay factores que pueden ser factores genéticos o factores externos que puedan llevar a que las personas puedan ser afectadas de esta forma. Como te decía al inicio, son debido a carga genética o en algunos casos se desarrollan por lesiones o en el caso de la área quirúrgica, ¿verdad? Si el paciente llega a tener eso, digámoslo, como una carga genética que uno u otro paciente aislado, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Se le realizan estudios y es así donde el paciente, como aparecerá en imágenes, pueden diagnosticarle la policoria cuando ya tienen las dos pupilas de manera individual. Ellos se mueven de forma individual como aparece en imagen. Pueden acercarse o pueden retirarse dentro del mismo ojo, y puede ser que el paciente lo tenga en uno o en los dos ojos. Hay casos de catarata, ¿verdad?, que es parecido a la policoria, que de repente dirá, pero si yo tengo como dos manchitas negras, y puede ser que yo tenga esa policoria. No, nada que ver. La policoria es un caso muy distinto, como decía, es como un dato curioso que se manifiesta en estos últimos días, así como otros casos, ¿verdad?, aislados, que son poco comunes. En este caso, la policoria, en cuanto a la vista, en cuanto a la función normal, ¿qué tipo de dificultades puede darle a la persona? Por ejemplo, el que no pueda ver bien o o sea, ¿cuáles son ese tipo de afectaciones? Excelente pregunta, Álvaro. De repente muchos pacientes, recordemos que nosotros tenemos una visión binocular. ¿Cómo es eso? Como los binoculares, dos. Bi significa dos. Y de igual manera, cuando nosotros logramos diferenciar, lo hacemos con la distancia pupilar a un ángulo, porque nosotros tenemos un punto ciego. ¿Cuál es el punto ciego? Cuando vos te vas acercando el dedo, vos vas a darte cuenta que una parte del ojo logra ver bien y el otra parte del ojo no logra definir el dedo cuando lo señala, o cualquier objeto cercano, ¿verdad?, a una cierta distancia. En el caso de la policoria se vuelve el paciente mira de manera distorsionada, digamos, como dicen los estudios, el paciente logra ver doble. Ya, entonces no logra ver la imagen como tal, sino que logra ver doble. Y recordar algo fundamental, el control, digamos, que tenemos en nuestro ojo, de igual manera, en el caso de la policoria, pues no se manifiesta como tal, ¿verdad? Porque por ende, dentro del mismo ojo vas a darte cuenta que ambos puntos a veces se acercan o se retiran dentro de la misma pupila, digamos así. Y ellos tienen su función como tal, ¿verdad? Aunque la imagen no es el 100%, sino como visión doble. En este caso, con la policoria, la forma en que pueda ser tratado en cada paciente que se vea afectado, ya sabemos, usted mencionaba, el índice es pequeño, pero aún así, ¿cuál es el tipo de tratamiento que se puede llevar a cabo? Es decir, hay un tipo, no sé, hay operaciones, hay uso de lentes especiales, ¿qué es lo que se hace? ¿Hay intervención en todo este caso? En este caso, pues operación no hay porque está en riesgo, digamos, el mismo ojo.
lo que hace, como son características aisladas, ¿verdad? En todo caso, el paciente, obviamente, si tiene problemas refractivos, se va a corregir como tal, ¿verdad? Ya sea miopía, astigmatismo, presbicia, hipermetropía, pero no puedes meterlo a un proceso quirúrgico, recomendarle un proceso quirúrgico a un paciente, porque recordad que puede ser un caso genético y eso obviamente no lo podemos obviar. Ya eso es parte de Dios, ¿verdad? Y la naturaleza, que el paciente tiene que convivir con ese tipo de enfermedades curiosas, ¿verdad? Que se dan, ¿verdad? En los pacientes que, como te decía, tal vez contadito con los dedos de la mano. Y en este caso, esta policoria también se puede ver al pasar el tiempo, es decir, hasta una etapa adulta, o también desde la niñez se puede ir. Desde que nace con falla de fábrica. Ya nace con ese problema, ¿verdad? Y el paciente va a convivir el resto de su vida, porque ese es como, por ejemplo, has visto manchas en el ojo, que dices, me salió con un lunar. Así nace y no... Que igual ese tipo de manchas no tampoco puede perjudicar más adelante, ¿verdad? En algunos casos sí, porque recordad que hay unos que ahora hoy por hoy pues se manifiesta mucho el cáncer, ¿verdad? Hay unas que son cancerígenas, otras no, ¿verdad? Pero bueno, obviamente es otro caso, ¿verdad? Otro tema diferenciado. Y en el caso de convivir con el problema de la policoria, pues es algo natural, el paciente convive con eso, no es ningún daño que va a quitarle la vida, ¿verdad? Simplemente pues que es una visión... es una visión doble, una diplopía, que el paciente tiene que irse acostumbrando a convivir así con ese problema. Acordate que puede ser en un ojo, como te decía al inicio, o en ambos ojos que tenga ese tipo de anomalía o problema visual, lo que es la policoria. Puede ser algo totalmente extraño, entonces, igual como mencionaba usted, aunque sean pocos, pero verlo y poder conocer a alguien también que tenga este tipo de afectación o este cambio genético, posiblemente uno hasta puede asustarse, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Pero ahí viene otra pregunta importante. En las funciones que pueda ejercer en el día a día, esta persona puede desarrollarlas, o como usted mencionaba, el adaptarse también a la situación en la que él está. O sea, no puede, como usted decía, preocuparse de que me voy a morir porque tengo esto, sino que... No, ya el paciente convive con ese tipo de problemas, como cuando un niño nace sin un dedo, sin una mano. Entonces ya ellos conviven, desarrollan su manera o su sobrevivencia, ¿verdad? Igual manera en la parte visual, pues igual como cuando un paciente nace ciego o tuerto de un ojo, pues ellos van conviviendo, van desarrollándose con ese problema, y obviamente no es un problema depresivo porque no es algo que lo contrae conforme el tiempo, ¿verdad? La inmensa mayoría de casos pues son casos genéticos. Y aparte de la policoria, ¿qué otro tipo de enfermedades extrañas también pueden, así por cuestiones genéticas, desarrollarse en la persona? Bueno, hay otros casos, por ejemplo, la diplopía, hay otros casos que lo que es el nictasmo. Hay diferentes casos, pero dentro de los más curiosos o dentro de los datos curiosos que son poco común es este tipo de casos. O sea, de los otros ya es un poco más común, pero lo que es la policoria es un caso o un dato muy curioso. Sí, muy bien. Y ahora, con las diferentes enfermedades, ya hablándole un poco en cuanto a lo general, ya en temas de salud visual, pero en general, los diferentes tipos de enfermedades que no pueden ser tratados a tiempo, que no se acude de inmediato, ya sea al optometrista o al oftalmólogo, ¿cómo puede ir afectando a la persona? ¿Hay enfermedades que son progresivas o todas lo son? Recordad que lo que es la glaucoma es el ladrón de la visión. Es una enfermedad que de la noche a la mañana se te puede fundir, como decimos nosotros, el bombillo, o ya no miras con ese ojo. Lo que el diabético incurre a tener retinopatía diabética, o en el caso de las personas hipertensas, obviamente tienen problemas de la presión intraocular, que es un antecedente de la glaucoma, que pues recordemos que hoy por hoy lo que nosotros necesitamos es chequearnos la vista, porque muchos confundimos una metropía o un problema refractivo. Los problemas refractivos comunes son la miopía, el astigmatismo, la presbicia, la hipermetropía, la fotofobia, que son ametropía. Muchos consideran que esas son enfermedades y no hay que diferenciar, ¿verdad, Álvaro? Un error refractivo o una ametropía
con una enfermedad visual. ¿Las cuáles son las enfermedades visuales? Las anteriores mencionadas, que es la glaucoma, la retinopatía diabética, el leucoma, lesión en la córnea, lo que es caso que hoy por hoy el paciente, si se ve a tiempo, tiene larga duración con su visión. Pero si el paciente no le pone mente, llega a incurrir a tener pérdida de visión parcial o total. Si el paciente llega a tener un problema de visión o pérdida de visión total, no hay ninguna manera de mejorar su calidad, solamente Dios, ¿verdad? Y en el caso de las ametropías, ¿cuáles pueden ser estas? Las comunes son la miopía en los jóvenes o en los niños o en adultos. El astigmatismo, recordemos porque hoy por hoy usamos mucho la tablet, utilizamos mucho el celular, televisión de alta gama, ¿verdad? Entonces todos esos reflejos de luz azul o rayos ultravioleta nos van generando fotofobia también. Por ello, algo importante también, hay muchas personas que les gusta utilizar lo que le llaman los lentes de protección. Ahora, ¿qué tan recomendable es que los lentes de protección puedan ser usados, digamos, durante todo el día o, aunque no tengan ningún tipo de afectación, pueda utilizarlo? ¿Puede ser que pueda perjudicarle a largo plazo? De hecho, si el paciente tiene problemas de sensibilidad a la luz, se recomienda el lente de protección V400 o hoy por hoy está el Blu-ray, lo que es el Transition Blu-ray, que son los que están en tendencia. Muchos pacientes consideran de que usar un lente es incómodo o no es de poco gusto porque ya el corte de cara o el físico cambia, pero el lente se hace por una necesidad, no por un lujo, ¿verdad? Porque la pregunta del millón que le hago a los pacientes es cómo les gusta, ver bien o que lo vean bien, porque eso es lo importante, saber que nosotros estamos viendo bien. Y en el caso de utilizar lentes de protección, se recomienda solamente en caso de horarios laborales. Hay pacientes que utilizan la computadora y no tienen problemas refractivos, pero necesitan ellos protegerse su visión. ¿Por qué? Porque a priori evita en un futuro un problema refractivo. Entonces también pueden tenerlo en cuenta eso, el de saber qué cosas pueden perjudicar lo que es su vista y sobre todo protegerse con sus respectivos lentes, o aquellos que ya tienen afectaciones, de inmediato acudir al optometrista o al oftalmólogo. Compártanos dónde se encuentran ubicados sus números de contacto. De hecho, estamos ubicados en Vía San Jacinto, del puente 10 para abajo a mano izquierda. Nos pueden llamar o escribir al 76 42 18 42 7642 18 42, o nos pueden llamar al Claro o Telegram, que es el 89450340 89450340. Nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, lo que es TikTok, lo que es Facebook, Instagram y Twitter, como centro-óptico-iris. Centro-óptico-iris. Y al visitarles también, donde usted se encuentra en Vía San Jacinto, también nuestros amigos televidentes pueden ver los diferentes estilos de lente. Me gustaría que nos cuente un poquito acerca de eso en cuanto a las tendencias también. De hecho, tenemos diferentes estilos, lo que son estilos gatúbela, lo que son aros redondos, tipo Harry Potter. Tenemos diferentes para niños, jóvenes y adultos. Hoy por hoy lo que está de tendencia son estilos de acetato o estilo, como le decimos popularmente, o los pacientes le dicen estilo carey. Hay pacientes que les gustan así de pasta y resistente. Por eso nosotros nos ajustamos el presupuesto del paciente con calidad ¿verdad? Visual, ¿verdad? El paciente muchas veces pregunta, yo tengo tantos disponibles económicamente porque no me ajusta para comprar el lente más caro. Entonces nosotros lo que hacemos es un sistema de apartado para que el paciente logre su beneficio y no esté incurriendo a utilizar lentes comerciales. No hay que autograduarse ni automedicarse. Excelente, ese es un buen consejo para todos aquellos que tienen ya problemas en la visión y aún así dicen, bueno, yo lo que necesito es esta medida sin acudir a un experto. Entonces pueden visitarle mejor a usted en el Centro Óptico Iris. Así es, Alvarito. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por el tema que abordamos también y por toda la información. Nosotros vamos a continuar con muchísimo más. Al otro lado del estudio se encuentra Samantha Molina.